Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de el ayuno por una nación. Dios está vigilante de todas las naciones del planeta Tierra. Más de 200 naciones, 5 continentes. Dios está atento a lo que pasa en cada nación. Estamos en el mejor tiempo de la profecía. La profecía tiene que ver con las naciones. Al final de los tiempos, cuando ya Jesucristo esté en la tierra, todas las naciones le servirán. Todos los reyes de las naciones o presidentes de las naciones le servirán al Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo de orar y ayunar por las naciones. Por eso Jesucristo dio la gran comisión cuando resucitó de los muertos. Dio la comisión de ir a cada nación a predicar el evangelio del reino de Dios. Esto fue hace 21 siglos. La iglesia ya tiene 21 siglos de predicar en cada nación. Por eso, en cada nación hay una iglesia nacional, hay una iglesia de cada nación, una iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana de cada nación tiene como responsabilidad orar y ayunar por su propia nación, evangelizar y discipular en su nación. Por eso, amigo, amiga, si tú formas parte de una nación, estás viviendo y trabajando en una nación fuera de México, tienes que orar y ayunar por tu nación donde estás trabajando y viviendo. Nosotros los mexicanos que vivimos y trabajamos en México, tenemos como responsabilidad orar y ayunar por México. Hoy estaremos hablando del ayuno que bendice a una nación. Dios es Dios de las naciones. La Biblia habla, por ejemplo, en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Todas las naciones tienen una iglesia de la nación correspondiente para que todos conozcan de Jesucristo. Es la tarea que estamos cumpliendo en la tierra. Así que bienvenidos a este programa donde hoy estaremos hablando de el ayuno por una nación en mitad del verano, porque estamos en el verano. Estamos a punto de comenzar un nuevo mes, estamos a mitad del tiempo del verano, tiempo de el calor, tiempo de la cosecha, tiempo de estar recogiendo las bendiciones de Dios. Por eso tenemos que ver qué está pasando en cada nación con respecto a las bendiciones de Dios. Así que bienvenidos a tu programa de La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos y bueno, ya que hablamos del tema, hoy estaremos hablando cómo Dios responde cuando una nación, cuando la gente de un pueblo se levanta a buscarlo en oración y en ayuno. Realmente Dios responde la oración sincera, la oración por el país, la oración por una persona, y estamos llamados a orar, a buscar el rostro de Dios en oración. Y si a alguien tenemos que pedirle, es a Dios. Y si a alguien tenemos que adorar, es a Dios, al único Dios vivo y verdadero que vive en el cielo, en el tercer cielo, y que Él es el creador de todo cuanto existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es nuestro creador y a Él tenemos que clamar. Así que les invitamos para que también se unan a este ayuno que vamos a hacer. Pero el ayuno no tendría razón de ser si no oramos a Dios y quebrantamos nuestro corazón delante de Él y nos humillamos y oramos por nosotros, nuestras familias, por la iglesia y por nuestra nación amada, México. Sean todos bienvenidos. Bueno, Jesús dijo que el que se humilla será exaltado. Y bueno, la oración el ayuno no es ayuno si no hay oración de por medio. Y el ayuno nos tiene que llevar a la humillación, porque es en la humillación donde Dios nos habla,
donde Dios revela su palabra. Y bueno, tenemos que llegar hasta ese punto de quiebre, así como para nuestras personas mismas, nuestras familias, y también, bueno, por un país, ¿no? Por un gobierno. Porque si el pueblo ora y ayuna, entonces vamos a ver respuestas de Dios, tanto en el mundo de la política como en el mundo físico, ¿no? Vamos a ver la intervención de Dios y que Dios le dé sabiduría, ¿no? A todos los gobernantes para que puedan hacer mucho mejor sus trabajos, y que también los proyectos que tienen en mente también los pueden llevar a cabo. Y por eso también el gobierno necesita de la iglesia, necesita de la oración, del ayuno. Y si el pueblo, bueno, todos juntos nos acercamos a Dios, también Jesucristo dijo: donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo les voy a escuchar y voy a oírles. Y Jesús, bueno, también dijo, ¿no? Todo lo que pidan, pídanlo al Padre en mi nombre, y pídanlo con fe, no dudando, porque Dios está dispuesto a dar lo que nosotros pedimos en fe a través de la oración y el ayuno. Así que levantamos nuestro clamor al Señor y creamos que lo que oramos lo vamos a recibir en Cristo Jesús. Sí, el Salmo 2.8 dice la Escritura: pídeme, está hablando Dios. Y yo te daré por herencia las Te naciones. daré por herencia las naciones. O sea, Dios espera, La herencia que tiene que ver nosotros, con las naciones. como pueblo de Dios, oremos por las naciones. Sí. Y por nuestra nación. Es el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios está esperando esa oración. Las naciones de la tierra. Así que Jesucristo distribuyó la iglesia desde Jerusalén para todo el mundo, para todas las naciones, para que en cada nación se ore por su respectiva nación o problemática de la nación. Así que cuando hay oración y ayuno en una nación, se abre un portal de esa nación al cielo. Así es. En la nación donde haya oración y ayuno, Dios se comunica del cielo a la tierra para favorecer esa nación. Bueno, donde haya oración, habrá el favor y la gracia de Dios. La oración también nos comunica de la tierra al cielo. ¿Sí? O sea, realmente nosotros cuando oramos Es en y ambos le decimos sentidos. Padre en el nombre de Jesucristo, estamos hablando a Dios el Padre que está en el cielo, y entonces hay una comunicación de la tierra al cielo, y luego nuestras respuestas son del cielo hacia la tierra. Sí. Qué interesante y Así qué es. bueno es. La oración va de la tierra al cielo y regresa la respuesta de Dios del cielo a la tierra. Pero tenemos que actuar en fe. Por eso dice la Escritura en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, esto es por medio de la oración, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios es invisible, Dios es espíritu, a Dios no lo vemos, solamente conocemos de Dios a través del estudio de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia nos habla de Dios, y yo debo creer lo que la Biblia dice de Dios. Si conozco a Dios, me conozco yo mismo, porque yo fui creado por Dios, a la imagen de Dios. Como ser humano, yo vengo de Dios. Por lo tanto, al conocer a Dios, me conozco a mí mismo y puedo conocer el propósito por el cual Dios me hizo nacer en el planeta Tierra, en una nación correspondiente, o trabajar en una nación a la cual Dios me asignó para el trabajo que tengo que realizar en la tierra. Así que al leer la Biblia estoy conociendo quién es Dios, quién soy yo y cuál es el propósito, el plan de trabajo que yo tengo en la tierra para servirle a Dios aquí en una nación. Así que no hay pierde.
Dios quiere que todos le creamos lo que dice la Biblia. Cuando una persona rechaza la Biblia, cuando una persona rechaza lo que dice la Biblia, cuando una persona está rechazando al Dios creador de las naciones, al Dios creador de la humanidad, esa persona se le cataloga como una persona orgullosa, una persona que está en arrogancia. Es la persona que se cree sabia en su propia opinión. Es allí donde el diablo toma ventaja sobre su mente para confundirla, engañarla y apartarla más de Dios. Por eso el que se humilla será exaltado. ¿Cuál es el problema de las naciones? ¿Cuál es el problema de los presidentes de las naciones? ¿Cuál es el presidente de gran parte de la humanidad? El orgullo, la vanidad, la altivez de espíritu. La altivez del espíritu. Por eso a través del ayuno nos humillamos. En el ayuno dejamos de comer, ya sea parcial o totalmente, para dejar de estar caminando en la carne y movernos en el espíritu. Es un tiempo de quebrantamiento, es un tiempo de sacrificio del cuerpo que lo estoy brindando a Dios. Estoy sacrificando mi cuerpo a Dios en un tiempo determinado. Y la palabra dice que es un sacrificio vivo, 3 días. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 12. Un sacrificio agradable. Vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, santo, agradable. Es como aquí dice en Joel, ¿no? Dice Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios está revelando allí del ayuno religioso. Dejemos de ser religiosos en el ayuno y seamos convirtámonos genuinos. A Dios seamos genuinos. Reconozcamos que estamos en una soberbia y arrogancia por el hecho posiblemente de tener estudios académicos o un recurso económico determinado o por estar en una posición social. Por eso está el orgullo. Dios rechaza todo ello. Dios quiere humildad, quiere que se favorezca en justicia a los pobres. Por eso Dios obra donde hay justicia en cada nación, donde cada presidente está haciendo justicia a los pobres. Dios está favoreciendo a ese gobierno y a esa nación. Así que la iglesia está para enseñar lo que dicen las Escrituras y participar en la oración y el ayuno, debido a que hay muchas personas que no conocen a Dios, rechazan a Dios, caminan en orgullo. Alguien tiene que orar por esas personas, alguien tiene que ayunar por esas personas para que el favor y la gracia de Dios venga sobre esas personas, para que se conviertan las maldiciones en bendiciones. De lo contrario, una nación, al estar bajo maldición por el pecado de la arrogancia, de la soberbia, del orgullo, vendrá juicio. Y los juicios pueden ser un terremoto, ¿sí? Puede ser un incendio, puede ser un huracán, desastres naturales, inundaciones, puede ser muertes, que hay violencia en la ciudad. Todo esto lo estamos conociendo, o crisis económica, crisis alimentaria, o enfermedades, pestes, plagas, pandemias, etcétera. Todo esto es parte del juicio debido al pecado. Por eso tenemos que humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, nos arrepentimos de todo pecado. Es lo que dice la Escritura en Joel 2:12. Sí. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento. El lamento es por haber pecado y ofendido a Dios. Corazón. Exacto.
no vuestros vestidos. Sí. No es un ayuno de forma, no es un ayuno superficial, es un ayuno que tiene que ver con lo interno. Y dice, y convertíos a mí con todo vuestro Es corazón. lo que dice Dios. Por eso estamos a mitad del verano y necesitamos ayunar por todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Hoy la noticia es la inflación mundial. Por la inflación mundial hay problemas en cuanto al dinero, hay problemas en cuanto a la alimentación y puede llegar la misma violencia en ciudades y naciones. Ya hay ciertas señales de todo ello. Cada cristiano debe orar por su propio territorio, por o nación. Su propio país. Por ejemplo, ¿no? Ahora que ha habido tanta sequía en el norte, pues en la iglesia se empezó a orar por el problema que hay. Hemos estado orando. Sí, y vemos cómo Dios ha respondido Sí, grandemente, el mandando único ya que 2 mueve la lluvias en Monterrey. Ahora, la gente siempre festeja, hasta la calle, hace bulla, pero realmente no saben cómo vino la lluvia. casi nadie reconoce que es Dios el que le hizo ese milagro, ¿no? Pero también en la oración de alguien, pues, entonces realmente... Vamos a leer Jeremías 14:22, cómo Dios está diciéndole Sí, a porque los todavía incrédulos, anoche hubo otra a vez gente lluvia, ¿no? que no cree que Dios es quien controla la lluvia, y Dios les está diciendo, díganle a sus dioses que haga llover, a ver si llueve. Aquí Dios está como burlando. Sí, preguntándoles, a ver, preguntándoles. De esos dioses falsos. Así es. Jeremías 14:22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. El único que puede hacer eso. El único que puede abrir los cielos para llover es Dios. Yo me Por acuerdo, eso la me acordé oración ahorita. es un portal que abre los cielos. Así es, que y se comunica cuando se del abren los cielo a la cielos, tierra. Dios manda la bendición. Exacto, es la respuesta. Y la gran Me acuerdo- bendición sobre la tierra es la lluvia. Sí, me acordé ahorita Lluvia temprana, de lluvia algo, tardía. que me acuerdo que hace algún tiempo había un pronóstico de un terrible huracán o iba a venir sobre una parte de México. Sobre el En la Pacífico. parte del Pacífico, exacto. Yo Creo me acuerdo. que era sobre Colima que iba a entrar. Exacto, no o sé, sobre esa yo región. no me acuerdo bien, pero me acuerdo que todo el mundo estaba alarmado en las noticias diciendo que era del grado 5 y que iba a ser una devastación sobre todo México y que, bueno, entonces todos nos pusimos a clamar, yo me acuerdo que clamamos mucho y cuando eso sucedió, hubo un milagro enorme de Dios que no pasó ni siquiera a 1 grado, ¿no? Entonces, Sí, la gente se sorprendió. sí, y Los bueno, medios de comunicación no así es, sabían no cómo sabían por qué. dar esa noticia porque habían pronosticado algo terrible, lo peor lo peor. y no sucedió Y nada. no sucedió nada. Entonces vemos la intervención de Dios y cómo Dios escucha la oración cuando se ora por una nación o por un pueblo o por una persona. Por eso es bueno orar a Dios, buscar a Dios para nuestras necesidades, las necesidades de otros y también de nuestra nación. ¿Sí? Oración y ayuno Y pide Dios. reconocerle después de lo que Él hizo, darle las gracias. Señor, gracias por esa lluvia que enviaste ahora a Monterrey. Gracias, Dios. Qué tremendo es tu amor y tu misericordia, ¿no? Así es. Vamos a leer Isaías capítulo 59, versículos del 15 al 16, porque allí la palabra profética empieza a mostrarnos por qué Dios tiene que enviar juicio cuando no quieren aceptar la verdad. Dios es verdadero. La verdad vino en Jesucristo. La verdad la encontramos en la Biblia. Pero cuando una persona en la tierra rechaza la Biblia, rechaza a Jesucristo, entonces caminará en las mentiras del diablo. El diablo es mentiroso, padre de mentiras, es el engañador. Hoy los tiempos que vivimos son tiempos de mucho engaño. Por eso estamos oyendo términos como de falsas noticias. Sí.
¿Cómo saber que una noticia es verdadera o es falsa? Solamente por medio de Dios, el Espíritu Santo. A través de la Biblia podemos entender lo que es verdad o lo que es mentira. Aquí Dios está diciendo a el pueblo de la falta de verdad. Sí. Vamos a ver, dice Dios aquí, cómo cambiaron la verdad por la mentira. Leamos Isaías 59, del 15 al 16. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Dios está esperando que alguien se interponga entre la tierra y el cielo. En oración. Esto es en la clamor a oración, Dios. Sí. que alguien esté mirando la situación caótica, la situación peligrosa que se está viviendo en la tierra y clamemos a Dios. Que alguien se ponga en su Sí, presencia. que busque a Dios para pedirle perdón por los pecados de la tierra. Dios está buscando hombres y A mujeres eso se le llaman intercesores. que oren y ayunen. Son los Intercesores. intercesores que Dios anda buscando. Y de manera especial lo vemos en Ezequiel capítulo 22. En Ezequiel capítulo 22, versículos 29 al 31, allí encontramos 29. cómo viene, Sí. si no hay oración, si no hay Claro. intercesión, tendrá que venir juicio. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Parece que es lo que estamos viviendo hoy, Sí, ¿no? los mismos tiempos. Cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Por eso Dios está buscando intercesores a favor de la tierra. Cada iglesia en cada nación debe estar orando por su respectiva nación. Nosotros que formamos parte de la iglesia en México, oramos por Así México de es. una manera especial. Hay problemas en el norte, problemas en el centro del país, problemas en el sur. Tomamos todo tema de lo que está sucediendo en el país para la oración. Son temas de oración. Y cuando es tiempo de un inicio de un mes como Así es. el que va a comenzar, convocamos al ayuno. El ayuno destruye toda fortaleza El del ayuno con enemigo oración. sobre un territorio. Por eso debemos saber lo que es la oración y el ayuno, y es la iglesia la responsable de orar y ayunar de manera particular. Es la iglesia la que debe enseñar a otras personas cómo abrir los cielos, cómo buscar el favor y la gracia de Dios. El hombre no tiene respuesta a los problemas del hombre. Muchos buscan respuestas en el mismo gobierno. El gobierno está limitado, tiene recursos limitados y el gobierno no puede penetrar a la causa del problema que tiene que ver con lo espiritual. Así Solamente la iglesia es la única que penetra Así es, a la sí. raíz del problema que tiene que ver con lo espiritual. Y la forma de penetrar hasta lo profundo, a la raíz del problema, es la oración y el ayuno. Y que la oración y el ayuno es para pedir perdón a Dios por nuestros pecados y por los pecados de los demás de la nación. Por ejemplo, y el hombre siempre quiere resolver los problemas de la tierra con sus propios métodos, sabiduría o inteligencia. Y me recordé ahorita que estabas hablando de cómo antes habían estado disparando a las nubes.
¿no? Sí, Para que hay vivieran. ciertas teorías. Si se hubieran puesto en oración algunas personas para orar por lluvia, Dios hubiera enviado la lluvia, Sí, ¿no? hace Pero el tiempo. hombre siempre tiene, Busca sus cree tener métodos, la solución exacta. Y sus propios formas. sus propios métodos. La Biblia dice, son sabios en sus propias opiniones. Así que Dios solamente está esperando que el hombre busque su rostro. El que busca a Dios, Dios lo favorecerá, porque Dios ama al ser humano. Sí. Es Dios, la figura de Dios es padre, es ser padre. Ahora, si y un padre es un dador, si una está autoridad, dispuesto a dar, si a una soltar autoridad, sus un bendiciones. presidente, un gobernador buscara a Dios y pidiera para su Sí. pueblo, sería fabuloso, ¿no? Por eso tenemos que predicar el Evangelio y enseñar a muchas personas, aquellas que ya están en autoridad, la importancia de caminar en el temor a Dios, de ser hombres o mujeres que estén siguiendo las instrucciones de Dios. Dios está haciendo 3 cosas en la tierra. Número 1, misericordia. Juicio. Número 2, juicio. Número 3, justicia. Primero es la misericordia. Cuando el hombre no quiere aceptar la misericordia y quiere vivir en su pecado, viene el juicio. ¿Con qué propósito? Para que la persona se arrepienta y encuentre la salvación en Dios. La justicia. Que es la justicia. Por eso que es Cristo Jesús. Cristo Jesús la es la justicia de justicia. Dios. Por eso predicamos justicia. Así es. Así que un presidente que está siendo misericordioso con su pueblo, que está haciendo justicia a los oprimidos, a los desamparados, de manera especial a los pobres, Dios estará favoreciendo a ese gobierno. Estos son principios establecidos en la Biblia, la palabra de Dios. Indistintamente si un presidente o un primer ministro es de un partido o de otro, o de una ideología o de otra ideología. Dios ama al ser humano y Dios está favoreciendo a los pobres que están siendo afectados, oprimidos, vejados, siempre en una crisis, sobre todo en lo económico. Los que más sufren son los pobres. Alguien tiene que ayudar a los pobres y Dios está en los cielos para ayudar a los pobres. Tenemos muchos salmos que hablan cómo Dios se pone del lado de los pobres. Por ejemplo, busquemos el Salmo 109, versículo 31. Allí Dios está diciendo en su palabra, 109, 31, porque Dios se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Para librar su alma de los que le juzgan. Dios es Dios de justicia y traerá juicio sobre aquellas personas que están en injusticia. Y todo tiene un tiempo. Por eso estamos entrando a la recta final ya de los tiempos. Cristo pronto regresará y Dios está poniendo en orden todo aquello que quiera entrar al orden de Dios. Por eso las naciones, algunas serán favorecidas, otras serán afectadas y lo estamos viendo ya al tiempo de hoy. Por eso este ayuno es un ayuno importante para las naciones y necesitamos conocer un poco más de lo que sucede en el mundo espiritual cuando estamos ayunando. Leamos ahora Isaías 58:6. ¿Cuál es el propósito del ayuno a mitad del verano? Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Este es el propósito del ayuno, es liberar a los cautivos, o sea, desatar ligaduras, soltar cargas de opresión. Todos los que están estresados por tantos problemas, angustiados, desesperados, hay personas que están cayendo en depresión. Dios quiere la sanidad de toda persona
que sean descargados. Por eso Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. A través del ayuno se quitan las cargas, a través del ayuno se rompen ataduras, a través del ayuno la persona es libertada de la cautividad del diablo. A través del ayuno se rompen todos los yugos satánicos. Destruir las fortalezas demoníacas es la razón del ayunar. ¿Dónde destruimos esas fortalezas demoníacas a través del ayuno? En las regiones de los cielos, Sí. en las regiones celestes. Estas regiones celestes son las que ocasionan sequía, hambre, enfermedades, pobreza, violencia, muerte, etcétera. O sea que en las regiones celestes está el gobierno satánico, el gobierno del diablo. Sí, el así diablo es, los no está principados y abajo en la potestades. tierra, no está o debajo de la tierra, en el infierno. El diablo no está en el infierno, el diablo está sobre la tierra, en una región que nadie percibe porque es espiritual. Sí. Es la región de principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Leamos Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a presentar un cuadro de las regiones celestes. El Espíritu Santo se está moviendo junto con la iglesia arriba y abajo. El Espíritu Santo conduce al cristiano en la oración de la tierra al cielo. Es un movimiento espiritual. Cuando hay ayuno, penetramos de una manera libre las regiones celestes. En el cuadro que presentamos, las regiones celestes están en la parte media. Se le conoce como el segundo cielo. Es el segundo cielo entre el trono de Dios. Dios está en el tercer cielo y el cielo de la tierra. Nosotros los seres humanos lo que vemos es el primer cielo, es el cielo de la tierra. Pero sobre el primer cielo están las regiones celestes. El segundo cielo. Allí es donde están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, dominando sobre territorios. ¿Cuántos continentes hay? 5 continentes. El diablo tiene una organización territorial para estar supervisando cada continente. ¿Cuántas naciones hay? Más de 200 naciones. El diablo tiene espíritus territoriales asignados para cada nación, para estar trabajando en cada nación. ¿Cuál es el trabajo de los espíritus territoriales? Hurtar, matar y destruir. A esto viene el diablo, a una nación, a destruir la nación, a traer confusión, engaño, mentira, a traer espíritus religiosos que apartan a la persona de Dios. Así que es la obra del diablo. Un día Jesucristo mandó a 70 discípulos a predicar el Evangelio. Podemos leer Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice la Biblia, Jesucristo tenía que ir a las ciudades encomendadas por Dios el Padre, pero para ir Jesucristo primero envió a sus discípulos. En este caso envió a 70 discípulos, diferentes a los apóstoles. 70 discípulos. Y aquí dice la Biblia en Lucas 10, 1 y 2, esto tiene que ver también con como la comisión que Cristo dio a la iglesia, Sí, la a los gran cristianos, comisión. a la gran comisión. Leamos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
La Biblia enseña en este capítulo 10 que regresaron estos discípulos contentos, alegres, porque encontraron que tenían la autoridad contra los demonios territoriales de esas ciudades. Ellos fueron comisionados a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, y vieron con qué facilidad predicaron el evangelio, liberaron a cautivos de demonios y sanaron a los enfermos. Entonces venían contentos porque conocieron que tenían autoridad aquí en la tierra contra los demonios. Jesucristo dijo lo siguiente, esto es importante, Lucas 10, 18, 19. 17 también. 17, 18 y 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero aquí Jesucristo, ¿mande? Pero no regocijéis. Sí, no hay que regocijarse en que tenemos autoridad. Se os sujetan, sino que cuidado con el orgullo espiritual. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. Eso es lo importante. En los cielos. Saber que nuestro nombre está registrado en el cielo, en el libro de la vida. Pero aquí está diciendo que nos había dado o nos ha dado todo poder y toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Volviendo al cuadro donde presentamos las regiones celestes, cuando Jesucristo oyó de sus discípulos que estaban contentos porque habían descubierto que tenían autoridad contra los demonios, Jesucristo dijo, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, a la tierra como un rayo. O sea que el diablo tiene que estar bajo los pies de la iglesia. Jesucristo dio autoridad. La autoridad está en 10, 19. He aquí os doy potestad, dijo Jesús, de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo. El enemigo es el diablo. Y nada os dañará. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 que Jesucristo está reinando en el cielo, en el tercer cielo, esperando que todos sus enemigos, estos demonios, sean puestos bajo sus pies. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo y en el cuerpo están los pies. Cuando nosotros atamos, reprendemos demonios, los debemos poner bajo nuestros pies, que son los pies de Cristo. Es la tarea. Entonces Jesucristo estará diciéndonos, yo veo caer a Satanás como un rayo del cielo. Así que debemos actuar siempre en autoridad y poder. Y esto lo estamos percibiendo más cuando ayunamos, porque cuando ayunamos estamos fortaleciéndonos en fe. Cuando ayunamos estamos llenándonos del poder del Espíritu Santo contra las huestes del enemigo. A través del Espíritu Santo ya no hay miedo, ya no hay temor. Es lo que dice la Escritura. El espíritu que hemos recibido no es el espíritu de miedo, no es el espíritu de temor, es el espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso el ayuno nos fortalece espiritualmente, nos fortalece en fe y nos hace andar con todo denuedo contra las obras del enemigo. Donde vemos una obra de Satanás, allí estaremos reprendiendo esas obras. En oración y en ayuno salen estos demonios. Es lo que dijo Jesucristo, este demonio no sale sino... Este género de demonios, género. Esa es una palabra dicha por Jesucristo refiriéndose a los demonios. Género tiene que ver con los demonios. Y Jesucristo dijo, solo con oración y ayuno. Género no sale sino con oración y ayuno. Podemos leer en el caso de un joven que tenía perturbación en su mente. Joven lunático.
precisamente de las regiones celestes, hay un dominio sobre la mente del ser humano en el planeta Tierra. ¿Dónde actúan estos demonios? En la mente. Son poderes demoníacos que empiezan a controlar la mente. La Biblia le llama lunático. Hay un caso de una persona lunática, dominio y control de la mente. ¿Cuál es el poder que se mueve? Es el poder de la hechicería. ¿Qué es hechicería? Dominio y control de la voluntad de un ser humano. Todo esto viene del segundo cielo, viene de regiones celestiales. Por eso el diablo aquí en la tierra anda buscando los cerros para que allí hagan brujería, hechicería, sacrificios, lugares altos. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes de los lugares altos. Así que debemos tener conocimiento de todo ello. Entonces dice la Biblia que un padre de familia llevó a su hijo para ser liberado de estos demonios. Jesucristo echó fuera el demonio. Leamos Mateo 17, 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Estamos viendo imágenes que hablan de este caso en particular, de un joven afectado en su mente. Después de esta liberación, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos liberar a este joven? Jesucristo dio este conocimiento. Este género, el género de demonio que atacaba la mente y el cuerpo, solamente sale con oración y ayuno. Oración y ayuno. Esto fue lo que dijo Jesucristo en Mateo 17, 21. Por eso tenemos que orar y ayunar, y estamos convocando aquí en La Voz de la Alianza a la oración y el ayuno por todo México, de manera especial. Orar por nuestras ciudades, orar por nuestras localidades, orar por nuestras propias familias. Así que entremos a este ayuno. Y les invitamos a participar en el ayuno. Va Así a ser es. lunes, martes y miércoles. Será la otra semana, lunes, martes y miércoles, orando y ayunando a favor de todo México. Durante muchos años hemos estado orando por nuestra nación, México. Estamos viendo cómo Dios está favoreciendo ahora a México. En esta semana que está terminando, oímos informaciones que tienen que ver con la economía. Los Estados Unidos está en una situación de una recesión técnica. La inflación es alta, igual en Europa, pero viendo las noticias sobre México, aunque la inflación es alta, estamos viendo indicadores que favorecen a México. Los periódicos están dando conocimiento que en este último trimestre económico que acaba de terminar, el indicador del Producto Interno Bruto sobre México fue positivo y hay muchas expectativas con respecto a lo que viene. Todo esto habla del favor y la gracia de Dios para el gobierno que se tiene en México y para toda la nación. Tenemos que seguir orando por nuestro presidente, por los 32 gobernadores, orar por todo México. Solamente a través de la oración y el ayuno podemos ser bendecidos. Aquí tenemos la información de INEGI, donde el Producto Interno Bruto crece 1% en el segundo trimestre de 2022, mientras en Estados Unidos fue negativo, fue un dato
que habla ya de una recesión técnica, México no. Así que estamos viendo señales que hablan de cómo Dios está escuchando la oración y el ayuno. Sigamos adelante, siempre hay evidencia de resultados cuando estamos creyéndole a Dios. Dios es fiel a su palabra. En nuestra página puedes encontrar los 12 puntos de oración que vamos a tener para el mes de agosto, en el ayuno de agosto. Allí tú puedes conocer los 12 puntos que tienen que ver con el favor de Dios para México. Estamos pidiéndole de manera especial por los tiempos que vivimos, tiempos de sequía, tiempos de inundaciones, tiempos de crisis alimentaria, que Dios nos ayude y nos favorezca. Y perdone los pecados de México, de idolatría. Bien. Y de todo lo que provoca el hambre y la sequía. Bien, pues hasta aquí nuestro programa. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de gran beneficio para la vida de cada uno y damos gracias al Señor por los tiempos para México. Así que sigamos orando y ayunando. El día de mañana pueden sintonizarnos a las 12 del día. Así es, les esperamos. En la red social, Facebook y YouTube, estaremos predicando online. Mañana, 12 del día. No te lo puedes perder. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.